Bendiciones, amados, bendecida tarde. Vamos a empezar en esta tarde la congregación para estar alimentándonos y también para exaltar al Rey, a nuestro amado, que nos congrega para ministrarnos, para enseñarnos, para adiestrarnos. Hoy vamos a empezar con esta instrucción del Eterno de empezar con la serie de la fe, la mente y la palabra creativa, donde el Padre nos va a empezar a instruir y a empezar a revelar secretos, secretos para nosotros, porque siempre estuvieron en la palabra, siempre estuvieron a nuestra disposición, pero nos está llevando a entenderlos, a comprenderlos, a vivirlos, para ser transformados, para operar en nuestro diseño original, en cómo fuimos creados, en cómo fuimos hechos. Y esta es la primera administración que empezamos con esta serie, con esta instrucción de parte del Espíritu para para ayudarnos en la transición, a transicionar para el último tiempo y para Eh, posicionarnos. Eh, Giselle, discúlpame que te interrumpa, pero se escucha muy sisiado, como que la voz golpea ajá, ahí se en el escucha mejor. micrófono, ¿sabes? Te digo por la grabación, porque eso va a quedar sisiado, ¿sabes? Ok. A ver, Ahí se probemos. escucha mejor. Sí, Ahí está, ahí me lo alejo un poquito. dale. Em, Gracias, amada. Bueno, y vamos a empezar orando. Orando. Hay instrucciones del Padre para nosotros importantes. eh, Nos está preparando, nos está llevando a un nuevo tiempo, una transformación de la mente, una renovación de la mente, a entender cómo operar en el espíritu como nunca antes lo habíamos entendido. Y, y es un tiempo de mucha instrucción del Padre. Así que vamos a orar para que nuestros espíritus estén dispuestos, estén atentos y que el Espíritu empiece a darnos estos tesoros, a darnos estas perlas del reino, a medida que hablemos, que esto se desarrolle en cada congregación, cada día de congregación, nos empieza a despertar sus diseños, sus tesoros escondidos en nuestro espíritu. Padre amado, te doy gracias porque podemos estar congregados contigo, alabándote, adorándote, exaltándote, aprendiendo de tu palabra. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres, Señor, maravilloso, Padre, porque nos ministras, mi Rey, porque nos diriges, porque nos estás sosteniendo a cada paso y porque nos estás haciendo dejar, Padre, aquello que no nos sirve para hacernos volar en las alturas, para hacernos crecer, para hacernos andar, Padre, con pleno entendimiento de lo que fuimos hechos, Señor, en ti. De todo lo que nos diste, de todo lo que nos compraste, de todo lo que tenemos habilitado, de cómo opera nuestro diseño, de cómo opera nuestra humanidad, cómo opera lo celestial en nosotros. Gracias, amado Rey, te pido que tu Espíritu esté ministrándonos, Señor amado, que nos esté enseñando, nos esté revelando, esté quitando las escamas de los ojos, esté quitando las vendas, esté quitando, Padre Celestial, toda excusa que nos hemos autoimpuesto para no querer crecer. Oh, riba Shea, Mahaya Tereba Kanda, Rabba Sema Shea, aún para no tomar, Señor, responsabilidad sobre aquellos que tenemos que vencer y crecer, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre Celestial, que tu Espíritu nos destape los oídos, que tu Espíritu, Señor, nos despierte nuestro espíritu, que tu Espíritu active la mente de Yeshua en nosotros, Padre. Oh, Hashere Bakate Amashea. En el nombre de Yeshua, Padre Celestial, tu Espíritu esté, Señor, tu Espíritu esté moviéndose, Padre, en cada uno de nosotros con esta instrucción de revelación, Padre, de revelación de cómo opera, Padre, la mente, la fe, la palabra creativa, cómo hemos sido hechos, cómo fuimos formados, qué tenemos, Señor, en nuestro depósito, qué somos en ti, qué tenemos habilitado, Padre, cómo nos hiciste, cómo nos formaste, cómo caminamos,
que nos compró Yeshua. Amado Rey, que ahora nuestros espíritus se alineen a tu espíritu, que se vaya toda distracción, Padre, toda preocupación de la carne queda quemada delante de tu altar. En el nombre de Yeshua, Padre, toda distracción del enemigo queda opacada y anulada, Padre. En el nombre de Yeshua, porque tú nos estás entregando instrucciones precisas para el último tiempo, porque tú nos estás congregando con propósito. Tú nos estás, Señor, reuniendo, Padre. Tú nos estás reuniendo para prepararnos, Padre. Ojashea matarrabakandara baishia mayandere baishema kai para encendernos, para posicionarnos, para destapar aquello que estaba escondido en nuestras vidas. Gracias, Abba. Gracias, Abba, porque tú nos estás transicionando, porque tú has movido el nido, Padre, para que tus águilas empiecen a volar. Tú has movido, Señor, los sitios de comodidad para que empecemos a agitar las alas y volar. Gracias, Padre amado, porque todo lo haces por tus propósitos, por tu tremendo amor y misericordia, y porque tú sabes, Padre, todas las cosas, tú ves todas las cosas, y tú nos amas profundamente. Te alabo, Señor amado. En el nombre de Yeshua, Padre, haznos entender, porque estamos dispuestos y con un corazón sediento de tu agua viva. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a empezar a leer una palabra que está en Gálatas, que seguramente ya la han leído varias veces. En Gálatas 3, del 3 al 14. Y dice así, disculpen. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, la palabra, la gracia del Espíritu. Cuando el Padre me empezó a ministrar el tema de la fe, de la mente, de la palabra, de las dimensiones que tenemos abiertas para nosotros y lo que nos está haciendo transicionar, me está hablando casi continuamente de Abraham. Y algo que me estaba marcando en este pasaje es que la fe, si nosotros observamos la fe de Abraham, la fe que lo hizo justo delante del Padre, la fe que lo hizo caminar en justicia, caminar en la ley del Eterno, aunque no tenía la ley del Eterno, caminar en la palabra del Eterno, aunque no tenía escrita la palabra del Eterno, es que la fe nos mete en la dimensión y operación de justicia. Cuando nosotros
creemos es cuando nosotros andamos en justicia. No es por las obras de la ley, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo dejo de hacer, no es por todo lo que me esfuerce ministerialmente, que yo soy justificado delante del Padre, que soy agraciado delante del Padre, que ando en la dimensión de la justicia del Padre y que ando en el Espíritu. Es solamente por la fe. La fe me habilita a andar en la dimensión del reino de los cielos, en la dimensión de los justos, en la dimensión donde todo es posible, en la dimensión donde yo estoy siendo considerada amiga de Dios, no una extranjera. Y no es por las obras de la ley, es por la fe. Acá está hablando de las obras de la ley, está refiriéndose a la ley mosaica, como ellos hablaban, este, que en realidad la ley mosaica no es ley, sino que es Torah, es instrucción del Eterno, pero que por hacer las obras, por lo que yo hago externamente, no me voy a justificar delante del Padre, no ando en la dimensión del Espíritu y no ando en la dimensión de la justicia. Yo ando en la dimensión de la justicia cuando yo creo. Y algo que acá lo deja el pasaje bien, pero bien claro, es que Abraham fue justificado por la fe, por su fe, por haberle creído al Padre y por haber obedecido conforme a esa fe, por haber obedecido lo que el Padre le estaba mostrando, lo que el Padre le estaba hablando. Y él creyó. Cuando él creyó, inmediatamente fue hecho justo, le fue contado por justicia y se metió en la dimensión de lo eterno, se metió en la dimensión de la justicia del Padre, de la fe. Y el meternos en esa dimensión nos hace caminar eh, en las palabras del Eterno en pleno cumplimiento, no en que van a suceder tal vez que o si yo hago, no, se van a cumplir sí o sí. Yo estoy caminando en la dimensión de la justicia del Eterno, que dice que si yo creo, ya fue hecho y se va a manifestar. Cuando nosotros vemos la reprensión que le hizo el apóstol a los Gálatas, le decía, eh, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ustedes hacen muchas cosas y por eso el Espíritu hace maravillas en ustedes. ¿Es por lo que ustedes hacen o es por oír con fe? ¿O es por la fe que ustedes están teniendo que se mueve el Espíritu? Y muchas veces hemos oído, y está perfecto que el oír viene por la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces decimos, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios, de un predicador, de un profeta, de este o de aquel. Y yo me pregunto algo para que ustedes mediten, porque esto de empezar a entender cómo opera la fe, la mente y la palabra creativa nos tiene que hacer pensar y meditar para transformar nuestras formas erradas de creer. Para meditar. ¿Qué predicador seguía Abraham? ¿Quién le habló? ¿Quién le habló de la palabra de Dios? ¿Quién le ministró? ¿Qué sermón escuchó? Para que él pueda creer. Abraham salía de un pueblo que era muy pagano. El que escuchó a Abraham, la palabra que escuchó a Abraham, fue la palabra del Eterno en su espíritu. Y esta es una enseñanza que tenemos que aprender y practicar y entender
porque a él esa fe le fue contada por justicia y no recibió una predicación y no tenía una palabra para proclamar, pero escuchó la voz del Eterno en su espíritu y obedeció. Entonces acá nos habla algo muy importante, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios que está siendo predicada por alguien más, sino la palabra que sale del trono de Dios a mi espíritu. Y para poder escuchar esa palabra de Dios que sale del trono de Dios, del Espíritu de Dios, a mi espíritu, yo tengo que pasar tiempo con el Padre. Yo tengo que conocer el corazón del Padre. Yo me tengo que meter con el Padre. Tengo que hacer sensible mi espíritu a la voz del Padre. No es solamente lo que escucho con mis oídos físicos, sino lo que escucho con los oídos de mi espíritu, porque a Abraham le fue dada una instrucción personal de parte del Padre, y él creyó y se movió conforme a la instrucción. Pero si nosotros no tenemos esa, esa palabra en nuestro espíritu, esa instrucción revelada, obviamente nuestra fe en lo que tenemos que desarrollar o avanzar o transicionar no se fortalece porque no estamos plenamente enterados de qué nos está diciendo el Padre en nuestras vidas. Y el Padre habla, Él habla. A veces no habla con voz audible, pero Él, en el ámbito del Espíritu se escucha su voz, se escucha su instrucción a nuestras vidas. Nosotros solamente nos tenemos que conectar con Él, creer, conectarnos con Él, estar entendiendo que todo el tiempo nuestro espíritu está conectado con Él, que es por la fe, que es por la fe y no por ninguna cosa que yo haga o no haga, o por la chapa ministerial que tengo, por lo que mucho que ore o que no ore, o que ayune o que no ayune, o que ministra a 1700 personas. No, es por la fe. Todo lo demás es contado por galardón. Pero lo que es ser justo, estar en esa dimensión del Espíritu y empezar a percibir al Padre, es por fe, solamente por la fe. Abraham pudo empezar a percibir la voz del Eterno y a creerle porque él empezó a hacer caso a esa voz interna, a esa voz del Padre que lo estaba llamando en su espíritu. Él humanamente podría haber dicho, no, esto es una locura, yo no puedo hacer esto, que se me van a poner en contra, que mi familia, que esto, que lo otro. Pero él escuchó la instrucción del Eterno. Y cuando el Eterno habla, nuestro espíritu es tan fuerte y tan preciso y tan certero que nos movemos en fe y con plena certidumbre de que eso va a ser hecho, aunque en ese momento no pase absolutamente nada aún. Y tenemos que empezar a reforzar, yo sé que esto ya lo deben saber, que yo lo deben haber estudiado, orado, escuchado, pero el Padre me dio una instrucción. Me habló de que hay que reforzar los cimientos genuinos para estar firmes en este tiempo. Y lo primigenio, lo que nos hace justos, lo que nos hace andar en el Espíritu, no es donde yo me congrego, no es lo que yo hago, no es qué chapa tengo, o no, es la fe, es el creerle al Padre. Y pasar ese tiempo de intimidad para que mi espíritu empiece a absorber
de su espíritu. Aunque no hable nada, aunque no diga nada, aunque no sepa ni qué orar, pero callarme y estar con Él en esa contemplación y hacerme más sensible a su espíritu. Empezar en esa transición de dejar lo externo para buscar lo interno. Y algo que me mostraba el espíritu es que la fe no se basa en lo que se muestra externamente, sino en lo que yo abrazo internamente. No es que yo oro con potencia o grito o ministro acá o ministro allá o hago obras de caridad y que eso está demostrando que yo tengo fe. Al Padre eso no le mueve un pelo y no me hace caminar en la dimensión del Espíritu todo lo que yo hago para ganarme al Padre. Lo que me hace andar en el Espíritu es la fe, es lo que yo abrazo internamente. Lo que Él me dijo lo creo, lo abrazo, me lo apropio, es mío. Él me dijo esto y yo lo voy a creer. Y yo lo voy a abrazar y voy a andar y a caminar por esa verdad revelada que me impuso el Espíritu en mi espíritu. Y eso es lo que nos hace andar en la dimensión del espíritu. Es la fe, pero la fe interna, la genuina, la que nosotros nos ponemos cara a cara con el Padre y cara a cara con la palabra. Y ahí vemos si realmente estamos aparentando una vida de fe o si estamos viviendo una vida de fe. Si estamos abrazando internamente lo que el Padre nos dice, que muchas veces no va a ser lo que nosotros queremos que nos diga. Porque a Abraham seguramente no le gustó tener que hacer semejante cambio. Le debe haber sido costoso humanamente. Pero una vez que creemos, empiezan a abrirse las dimensiones del espíritu, se empieza a operar el diseño nuestro, empieza a fluir nuestro diseño, se empieza a favorecer ese diseño, porque Abraham creyó, le fue contado por justicia, fue formado Israel a través de él, y a través de Israel vino el Mesías, y a través del Mesías el cumplimiento de todas las cosas y la restitución de todas las cosas. Solamente porque alguien empezó a creer lo que el Eterno le dijo, una sola persona generó todo eso, creyendo. Pero es creer en lo que abrazo internamente, no lo que aparento externamente. Porque externamente le podemos vender cualquier cosa a cualquiera, pero internamente el espíritu sabe si estamos creyendo o no estamos creyendo. Nosotros andamos o no andamos en el espíritu. Y eso no depende del Padre, depende de nosotros. Depende de nuestra fe, de nuestra emuná y de cómo nosotros gestionamos esa fe. Porque la carne se nos va a oponer, la antigua naturaleza, la carne no es el cuerpo físico, la carne es la antigua naturaleza que se opone porque nació bajo las leyes de este mundo, bajo la operación de frecuencias de este mundo, bajo las leyes del enemigo que tiene en este mundo, por causa del pecado y de la iniquidad, se opone a Dios. Pero la ley del espíritu de vida, el espíritu de Dios, nos libra de esas leyes cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos lo que el Mesías hizo por nosotros, lo que somos en Él, lo que nos habilitó a hacer, lo que nos restauró y vivimos de acuerdo a eso. Una cosa es decir, yo creo que soy hijo de Dios, que Dios me sana, que Dios me restaura, que Dios de la boca para afuera, y otra cosa es, si Dios dijo que va a hacer esto, yo lo voy a abrazar y lo voy a creer y lo voy a vivir. Entonces, internamente yo estoy abrazando lo que Él me dijo,
Estoy creyendo en mi corazón, en mi espíritu, con mi mente, con todo mi ser, y me empiezo a meter en las dimensiones de la justicia del Eterno, las dimensiones del espíritu. Empiezo a disfrutar de las dimensiones del espíritu, independientemente de las circunstancias de la tierra. Por eso les decía que en este tiempo vamos a hablar mucho de la fe, porque el Espíritu me lo está insistiendo, de la fe, de la búsqueda, del volver a lo primigenio, del transformar la mente. Y en esta primer enseñanza que el Padre nos da, nos está enseñando lo que es genuino, la fe genuina. No es la que está por fuera, es la que abrazamos por dentro. El Padre me dijo algo, yo lo abrazo. El Padre todavía no me dijo nada, yo no percibí todavía, me voy a meter a que me lo hable, que me lo ministre, que me lo muestre, porque yo tengo acceso a eso. Y cuando yo digo, yo tengo acceso a eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyendo que Yeshua me dio el acceso. Ya estoy activando mi fe interna. Ya estoy abrazando lo que Él me dijo. Yo tengo acceso. Yo me levanto un día y digo, sí, hoy no me siento bien, no me siento espiritual, no me siento hija, me pasó esto, me pasó lo otro, pero ¿qué dice la palabra? Que yo soy hijo, que estoy posicionado en los lugares celestiales juntamente con Yeshua, que yo estoy hecho para gobernar, que el Espíritu de Dios habita en mí, que la palabra de Dios me es revelada y me alimenta. Y empiezo a creerlo y abrazarlo internamente y empiezo a vivir en el Espíritu independientemente de lo que está pasando afuera, de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación que te anuncian cosas así, ya sea, independientemente de la familia, de cómo me siento, si me duele el pie, si me cayó mal la comida, si no estoy de ánimo, si no oré 20 horas, no importa. La palabra de Dios dice esto, y yo lo estoy creyendo, y eso me es contado por justicia, y ando en el Espíritu. Y esto es algo sencillo, pero es poderoso porque nos libera de todo el afán de este mundo, de siempre tener que hacer algo para que nos validen, siempre tener que lograr algo que nunca logramos, siempre nos falta 5 para el peso, según este mundo, cuando el Padre ya lo hizo, ya validó, ya hizo todas las cosas. Y la validación es cuando nosotros lo creemos en nuestro corazón, lo abrazamos internamente, no externamente, porque externamente cualquiera son superhéroes de la fe, pero internamente es donde cambia, donde se transforma nuestra vida, se transforma nuestra mente, porque empezamos a abrazarlo y eso que nosotros empezamos a abrazar se empieza a manifestar por fuera, empezamos a ver cambios, empezamos a ver transformaciones. Decimos, ¿para qué pasó? Vino el avivamiento, siento la presencia del Padre, empiezo a ver que se mueven cosas a mi favor, que se activa aquello. No pasó nada por fuera. Vos estás transformándote por dentro porque estás creyendo, porque estás abrazando lo que el Padre dijo. Si no lo abrazás, no quiere decir que te vas a perder la salvación, ni que el Padre no te ama, ni que te deja de mirar, ni... No, no vivís lo que está diseñado para vos, lo que fue comprado, lo que fue ya habilitado. Pero si lo abrazamos, empezamos a ver que realmente lo que dice la palabra es verdad, que los milagros de Dios siguen estando, que las maravillas del Espíritu siguen estando, que las sanidades se siguen manifestando, que cosas imposibles se vuelven posibles, que cosas que internamente por ahí no podíamos vencer, las vencemos, porque empezamos a abrazar la fe, a abrazar lo que el Padre dijo. Y la fe viene por el oír la palabra del Eterno, por oír su palabra. No solamente de alguien que nos predique, sino cuando el Padre nos habla.
particularmente a nosotros. A veces no nos habla con voz audible, nos habla en su palabra. Nos salta la palabra a los ojos, nos ministra esa palabra. A veces nos da sueños, visiones o nos ministra, nos hace percibir espiritualmente algo. Pero el Padre habla, y más a sus hijos amados. Entonces eso es lo que nos hace crecer y nos fortalece en fe. Y además de eso, meternos cara a cara con la palabra. Y también el Espíritu me lo insiste mucho, meternos en la palabra de Dios. No estar siempre buscando que alguien me dé comida digerida. Meternos en la palabra. Yo no entiendo esto, pero lo quiero entender. Mostrarme. Me pongo en oración. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué me está diciendo en esta palabra? Ministrámelo, enséñame. Estoy dispuesto, estoy sentado a tus pies para que me enseñes. Que tu espíritu, que me guía toda verdad, dice tu palabra, me lo enseñe, me lo revele, me saque la venda de los ojos para entender esta verdad y poder vivirla yo. Meternos en la palabra, cara a cara con la palabra. Porque entonces ahí nosotros empezamos a abrazar la emuná, abrazar lo que es nuestro, lo que dijo el Padre. Yo sé que esto ya son cosas repetidas, pero el Señor me dijo reforzar los cimientos y está insistiendo con la fe y está insistiendo con la palabra. Eh, y en los tiempos de comunión con Él, porque son importantes. Porque ahí nosotros empezamos a comprender muchas cosas, no solamente tiempos de intercesión, de batalla, eh, como de proclamas, sino los tiempos en que no venimos a pedir nada, no venimos a guerrear, ni a proclamar, ni a romperle la cabeza a ningún demonio, sino a quietarnos delante del Padre y esperar en Él, esperar que nos ministre, esperar que nos hable, aquietar nuestro espíritu, aquietar nuestra mente, sacar todo el ruido externo y quedarnos con Él. Porque Abraham no tenía palabra, no tenía predicador, no tenía en que le esté profetizando en la oreja. A él le habló el Padre. Y él creyó y le fue contado por justicia. Y dice la palabra que nosotros, los que creemos, somos hijos de Abraham, somos de la fe de Abraham. O sea que eso corre en nuestro ADN espiritual. Lo mismo, corre lo mismo en nuestro ADN espiritual. La fe de Abraham, que nosotros creemos y nos metemos en las dimensiones del espíritu y ahora con mucha más legalidad, porque Yeshua aperturó todas las dimensiones del espíritu, aperturó la entrada al trono derechito nomás, sin intermediario. Yeshua se hizo maldición para que nosotros no estemos bajo la maldición. Y nos liberó de la maldición de haber nacido bajo las leyes del pecado y de la muerte de este mundo. Y nos hace una creación conforme a lo que éramos al principio. La nueva naturaleza, la nueva creación era lo que éramos al principio, lo que fuimos diseñados desde el principio. Pero todo eso lo empezamos a vivir y a crecer por la fe, cuando lo abrazamos internamente, no externo, no todo lo que yo hago, ni todo lo que yo, la cantidad de reuniones que vaya o me congregue o la gente que atienda o lo que sea, o cualquier cosa, que a mí piense en mi cabeza que me valide y que por eso yo soy justa. No, yo soy justa por la fe, yo me meto en las dimensiones del espíritu porque abrazo lo que el Señor me dijo.
no porque sea perfecta, no porque hice un montón de cosas, no, porque Él lo dijo y yo lo creo, yo lo abrazo. No me corresponde a mí merecerlo o no merecerlo, yo lo abrazo porque Él lo dijo y Él lo hizo. Y por la fe me lo agarro para mí, porque la palabra, el Evangelio es por fe y para fe. La fe nos lleva de nuevo a andar como debíamos andar en el principio. Porque cuando hubo la caída del hombre y la mujer por causa de la iniquidad, hubo una desconexión del mundo espiritual. Y la fe nos activa de nuevo, nos abre la puerta de vuelta a las dimensiones del espíritu que nos eran habilitadas desde el principio, donde el hombre y la mujer se movieron desde el principio. Y no tenían ningún muro entre ellos y el Padre. Así se nos fue restaurado a nosotros. Así lo hizo Yeshua por nosotros, nos restauró eso de nuevo. Espiritualmente ya tenemos acceso. La redención completa de nuestro cuerpo y de la tierra falta ser cumplida y va camino a eso. Pero nuestro espíritu ya está como tenía que estar en el principio. Y la forma en que lo vivimos es por la fe. Es por la fe y esa llave les fue dada a Abraham, les fue revelada, que era por la fe que él accedía, que él empezaba a meterse en las dimensiones del Padre, a meterse en el diseño, a meterse en el plan del Padre. Era por la fe, no había otra cosa. Porque la fe es la llave que nos accesa a las dimensiones del Espíritu. Pero es la fe interna. Es lo que yo abrazo, por eso el Padre nos está llevando a transformar nuestra mente, a renovarla, a meternos con la palabra, a estar en contemplación, a empezar a creerle genuinamente en nuestro interior, para que se empiece a manifestar afuera todo lo que el Padre ya determinó que debía manifestarse. Pero el cambio empieza por dentro. Uno tiene que creer. Es como, por ejemplo, para dar un ejemplo más práctico, porque hablo y hablo, capaz que no me entienden, pero por ejemplo que estén pasando una situación, que a mí me ha pasado, una situación complicada, que no sabemos cómo salir ni qué dirección tomar, y le decimos, Padre, dame una palabra, dame una dirección con esto, y Él nos lleva a un versículo, a un pasaje, lo que sea, y nos salta a la vista, nos salta al espíritu y nos ministra lo que nos está diciendo. Eso que nos dio el Padre es lo que nos tenemos que aferrar internamente, creerlo internamente, orarlo, hablarlo, meditarlo continuamente hasta que pase, porque es la respuesta de cómo salir de ahí. Aunque parezca loco, pero funciona así. Y uno persiste en abrazarlo internamente, aunque afuera todavía no esté pasando, y lo cree, y lo ora, y lo habla, y lo piensa, y en un momento se empieza a manifestar por fuera lo que yo estoy abrazando por dentro, la palabra que me dio el Eterno, para salir de esa situación. Y esto yo se lo hablo con total testimonio porque yo lo viví esto, de situaciones muy difíciles. Y le dije al Padre, dame una palabra, porque no sé cómo salir de acá. Era imposible salir de esa situación tan angustiante. Y el Padre me dio una palabra. Y yo me la agarré con uñas y dientes, me abracé, la creí. Había días que oraba y lloraba sobre esa palabra porque aún no pasaba nada. Y en un momento empezó a pasar y empezó a pasar aceleradamente todo lo que yo estaba creyendo internamente. Y fue una enseñanza muy poderosa para mí. Pero esa es la fe interna que el Padre nos está llevando
a entender que es la que nos hace andar en las dimensiones del espíritu. No es todo lo que yo aprenda teológicamente, no es todo lo que yo haga externamente, no es todos mis esfuerzos humanos, es la fe. Todo lo demás son aditivos. La fe es la que me apertura a las dimensiones del espíritu. La fe me hace andar en la dimensión de la justicia. El Padre me ve justo. Por más que yo me vea errado, pata para arriba, que no ando. No, el Padre me ve justo porque yo estoy creyendo y esta es la dimensión de la justicia. No estoy manejándome en mis propias reglas o mis propias em, obras o mis propias habilidades, sino lo que Él me dijo y lo que Él hizo. Tu palabra dice esto, yo lo creo, lo abrazo internamente, con todo mi corazón, aunque me piensen que soy un tonto, un bobo por creer en este tiempo, yo lo creo, lo voy a creer, lo voy a abrazar, porque al que cree, todo le es posible, y porque al que cree y confía en el Eterno, nunca es avergonzado, dice la palabra. Él nunca deja en vergüenza a los que confían en Él, nunca. Entonces tenemos la certeza de que lo que Él nos está hablando, nosotros lo abrazamos, va a suceder sí o sí, porque ya está hecho, de hecho, ya lo cumplió, ya está consumado, solamente lo estamos abrazando, recibiendo, activando por la fe. Yo sé que no es una enseñanza muy fácil para comer todo junto, pero el Padre nos está enseñando esto. em, Cómo opera nuestra mente, cómo opera la fe, cómo se andan las dimensiones del espíritu que ya nos fueron habilitadas por el Mesías. Y cómo creamos, porque nosotros creamos a través de la fe. Y por eso nos está poniendo cimientos y nos está recordando cosas y nos está ministrando este primer ladrillo, esta primer base. Es por la fe, es por la fe interna, es por la emuná, es porque yo creo y obedezco a esa fe. Me muevo según lo que estoy creyendo. No importa lo que pase alrededor. Yo internamente me lo abrazo y me lo creo y me muevo según eso. Y mi mente empieza a cooperar con esa creencia que abracé en mi espíritu y en mi corazón. Mi mente empieza a operar. La empiezo a poner en obediencia a eso que estoy abrazando. Y esto es para la próxima. También empezará a desarrollar cómo la mente empieza a cooperar con el espíritu. Eh, en toda la palabra que habla de la fe de Abraham, ustedes van a ver esto. Si lo observan con detenimiento, no lo leen por arriba, pero se observan con detenimiento, la persona de Abraham, no solamente las promesas, lo que pasó y bueno, toda la historia, sino la persona de Abraham. Él también habrá tenido lucha para creer lo que en su espíritu le estaba siendo depositado, pero él decidió creer. Él decidió abrazar eso. Él decidió creer. Y como les digo, no tenía predicador cerca, no tenía la Biblia, pero el Padre le habló y él le creyó. Le creyó, lo abrazó y se movió conforme a lo que el Padre le dijo. Y él se metió en las dimensiones de la justicia del Padre. Oja shere bakandara baishima yarra sama shema sahara bakai.
porque no es lo externo, no es todo lo que nosotros podamos aparentar, no es lo que nosotros podamos tener externamente, no es nada de eso nos valida delante del Padre, nada de eso nos valida delante del Padre. Para el Padre son trapos inmundos todas esas cosas. Pero el creerle internamente, el abrazarle, el decirle, Padre, yo te creo, pero te creo de verdad, lo abrazo, aunque se me vaya la vida haciendo esto, aunque se me vaya la vida creyendo. Yo no voy a dejar de creer y me voy a mover en esa fe, en esa emuná, aunque alrededor mío no pase nada de lo que estoy creyendo todavía, me voy a mover en esa emuná. No voy a dejar de creer, no voy a dejar de creer, no voy a dejar de creer. El Espíritu me está ministrando, amados, me está ministrando. Acá hay una unción impresionante, acá me está ministrando y está hablando Él. No hay que dejar de creer, hay que abrazar la fe, hay que abrazar la emuná. Eso honra al Padre, eso honra al Padre. No sirven los miles de sacrificios de justicia externos si no creemos internamente, si no abrazamos lo que nos fue dado. No sirve creer de la boca para afuera, hay que abrazarlo en nuestro corazón y andar conforme a esa emuná. Porque vienen tiempos difíciles donde la emuná va a querer ser apagada, donde la emuná va a querer ser atacada. Y nosotros tenemos que estar bien cimentados en nuestra fe, bien cimentados en la emuná, pero no en la fe de lo que alguien más nos dijo, no en las doctrinas que alguien más nos dijo, sino que nos metemos en la palabra, nos metemos en el Espíritu, abrazamos lo que el Padre nos enseña, nos revela, nos está ministrando, nos imprime en nuestro espíritu y vivimos por eso y creemos y no nos doblegamos ante nada. Cuando sabemos que esa es la verdad y andamos en la dimensión de la justicia del Eterno, donde ahí todo es posible, donde estamos totalmente protegidos, donde estamos totalmente cubiertos en todos nuestros flancos. Y por la fe el Padre nos puede dirigir a precisión en lo que necesitamos hacer, en lo que necesita otra persona, en lo que se precisa en ese momento, en abrir dimensiones del reino a favor de las personas, de los territorios. Es por la fe, pero si no hay fe es imposible. Si no hay fe es imposible. Es la fe genuina, sin ego, sin chapa, sin cosas externas, sin apariencia, sin buscar recompensa de dinero, sin buscar retribución de nadie, solamente por amar a nuestro Padre y creerle con todo nuestro ser, porque Él nos dio todas las cosas para que podamos hacerlo. Porque Él ya nos habilitó todas las dimensiones por las cuales nosotros accedemos por la fe, porque Él ya nos dio todas las cosas que necesitamos en este tiempo y en el venidero, porque Él ya nos habilitó las riquezas del Espíritu y las riquezas del reino de los cielos, porque nos habilitó todo lo que necesitamos en el último tiempo, y me lo hace repetir, Él nos habilitó todo lo que necesitamos para este último tiempo, pero se adquieren por la fe, se adquieren por la fe, no por habilidad humana, no por chapa evangélica, no por lo que yo hago externamente, sino por cómo yo creo. Y si mi fe no está bien cimentada o si mi fe está en creencias torcidas, es tiempo de revisarla, ponernos frente a la palabra, ponernos en oración y de rodillas, decirle, Padre, enséñame genuinamente y cimentame en la fe, porque yo te quiero creer.
porque yo soy de la simiente de Abraham. Es necesario que lo abracemos, no es una opción, es necesario, porque nos va a hacer transicionar de un estado de apocamiento, de tibieza, de duda, de doble ánimo, de sí que no, de que lo sigo pero no lo sigo, que a estar plenamente inmersos en el Espíritu, plenamente confiados en Abba, plenamente andando en las corrientes del Espíritu, donde estamos seguros, nuestro corazón está en shalom, estamos seguros porque sabemos en quién estamos confiando, que nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida es de Él y Él se hizo cargo de nosotros, se depende de Él, que ya no nos gobernamos nosotros mismos, nos gobierna Él. Y que por la fe accedemos a todo aquello que parece imposible para nosotros. Pero que Yeshua ya lo hizo posible. Ya lo hizo posible y a un precio altísimo. Él se enfrentó a las peores hordas de tinieblas y al enemigo mismo para redimirnos a nosotros. Sobre su propia vida. Cuando nosotros abrazamos internamente la emuná y empezamos a creer y empezamos a confiar, empezamos a saber lo que dice la palabra, porque a veces no tenemos fe porque no leemos, no indagamos, no nos metemos, no pasamos tiempo con la palabra ni con el Padre. Cuando empezamos a entender, nuestra fe se enciende. No tememos más. No tememos porque sabemos en quién confiamos, sabemos quién se hizo cargo de nuestras vidas, sabemos quién está con nosotros, por nosotros y para nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y esto es así, esto no tiene sombra de duda, es indubitable, porque Él no puede ser infiel, Él es fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él es fiel, se mantiene siendo fiel. Y por eso nos conviene abrazar la emuná, nos conviene creer, nos conviene transicionar de ese estado de tibieza, de mediocridad, de religiosidad, a lo maravilloso de andar en el Espíritu, al abrazar la fe. No importa que nos digan que somos bobos, no importa que nos critiquen los religiosos, los del mundo, ¿qué importa? Andamos en las dimensiones del eterno, andamos en las dimensiones de los cielos, escuchamos las voces de los ángeles, escuchamos la voz de nuestro Padre, vemos maravillas, vemos milagros, vemos cómo se manifiesta el Padre sanando y liberando. ¿Qué nos importa que nos diga el mundo? Si andamos en lo genuino, en lo verdadero, en el precioso amor del Padre, y en donde todo es posible, en esa dimensión todo es posible. Abraham no podía tener hijos, Sara tampoco, y lo tuvieron. Y lo criaron. Porque cuando uno abraza la fe, se mete en la dimensión donde todo es posible, la dimensión de la justicia del Eterno, donde somos hechos justos y todo nos es habilitado como al principio. Volvemos a la comunión con el Padre como al principio. No nos tenemos que arrastrar como gusanos hediondos sobre la tierra hasta que pasen las cosas. No, estamos posicionados como reyes, sacerdotes, como hijos amados del Eterno, habilitados en las operaciones del Espíritu para lo que Él ya preparó. Y no hay imposibles en esa dimensión. No hay imposibles.
La dimensión de lo imposible la inventó el enemigo en esta tierra, porque coartó la dimensión del espíritu en el hombre. Pero Yeshua la restauró. Por eso es que no hay nada imposible para los que creen. Nada. Cuando uno abraza la emuná, abraza la fe, internamente se rompe la imposibilidad. Se rompe y empieza a ser todo posible. Todo posible porque no nos movemos más en la dimensión estrecha de este mundo, sino en las dimensiones del espíritu. En las dimensiones del espíritu. Ribaya shere bakanda rabai samai shemayanda rabai shikamakai. Ribanda rabai semai shea. Oh, santo eres, Abba. Santo eres, Abba. Con el micrófono cerrado, amados, levanten oración al Padre. Empecémonos a poner de acuerdo con el Padre. Empecemos a abrazar internamente la emuná, la fe, lo que Él nos habló, lo que Él nos dijo. Aunque el enemigo haya latigado para hacer creer que no iba a suceder, que no podía ser posible, de que no estás apto para eso, que no tenés, esas son mentiras. Hay que empezar a meterse en la dimensión del eterno y de la única manera es por la fe, creyendo internamente lo que yo soy, lo que Él dijo que yo soy en Él, lo que Él compró, lo que la palabra me revela, que tengo habilitado, cómo fui creado, qué me fue restaurado. Y que lo que el Padre quiere para nosotros es bien. Es bien. No va a enviar a su Hijo a hacer semejante sacrificio para que después nos cueste un Perú y medio entrar a su presencia. Ya está habilitado eso. Ya está habilitado todo para nosotros. Pero lo abrazamos y lo vivimos por la fe. No hay otra llave. De hecho, la salvación nosotros la recibimos por la fe. La llenura del Espíritu la recibimos por la fe. Los dones los recibimos por la fe. Los dones los ejercemos por la fe. Pero hay cosas internas que el Padre nos ha hablado y que cuesta abrazarlas. Y las tenemos que abrazar. Y también hay desconocimientos por falta de conocer la palabra. Y tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que desasnar a nuestra mente. Tenemos que estar cara a cara con Él y cara a cara con la palabra. Pero no con miedo o pensando que nosotros no nos va a ser revelado porque se le revela solamente a los grandes ministros ungidos. Se le ministra a los hijos. Al que busca encuentra, al que llama se le abre.
Eso es lo que dijo Yeshua. No dijo al gran ministro ungido que estuvo toda la vida ayunando 40. No, dijo al que busca, al que llama. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y determinarnos a estar creyendo, buscándole. Porque en esta temporada, en este tiempo, hay muchas distracciones, hay mucha palabra de todos lados, en YouTube, acá, allá, allá, pero la palabra que nos hace fuerte nuestra fe, la que nos habla el Eterno a nosotros, personalmente, en intimidad, metiéndonos en la palabra, estando en contemplación, cuando nos habla nuestro espíritu, y abrazarlo, cuando nos es revelado, abrazarlo, creerlo, vivir por eso. Oremos, amados, oremos para estar de acuerdo con el Padre, porque es fundamental que empecemos a abrazar la fe. Es fundamental que dejemos de esperar de la fe de otro, que dejemos de esperar de que la congregación tal me va a activar. No, es nosotros cuando nosotros creemos, abrazamos en nuestra intimidad, en nuestra propia casa, a solas con Él. Decirle, yo decido creer, yo lo voy a abrazar. No sé ni cómo hacer los pasos que tengo que dar, pero yo creo que me vas a dirigir, que vos me vas a llevar, que no me vas a soltar de la mano, porque sos mi Padre. Y porque si me estás hablando esto es porque ya hiciste camino para que esto pase, porque ya hiciste provisión para que esto suceda. Dios no es improvisado, es extremadamente detallista y sabio. Todo lo hace con mucho detalle y con propósito. No es que me cayó una revelación y ahora cómo hago. Ya está el plan. Yo tengo que seguir buscando y alineándome y creyendo. Y todo se va a suceder y todo va a ser hecho y todo se va a manifestar. Pero nos tenemos que mantener creyendo y abrazar la emuná y conocer, porque muchas veces no tenemos suficiente fe porque no conocemos la palabra. La conocemos de la boca de otro, de oídas o de segunda mano, pero no nos pusimos nosotros con la palabra. Horas con la palabra. Me siento un día, hoy apago todo y estas 2, 3 horas yo estoy con la palabra, quiero que me enseñes. Sea lo que sea que quiera aprender o entender o conocer. Y el Espíritu nos lleva, el Espíritu nos enseña y fortalece la emuná. La primera persona que fue persona de fe no fue Abraham, fue nuestro Padre Celestial. Fue el primero que creyó y lo manifestó hablándolo. Fue el primero que lo abrazó en su mente, lo que estaba diseñando, y lo manifestó con su boca y fue hecho y nosotros estamos habitando en lo que Él creó. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Lo que nosotros creemos se manifiesta externamente. Por eso el Padre nos está hablando en esta serie de la fe, de la mente, de la palabra creativa. Porque no somos uno más sobre la tierra, somos personas poderosas en Él.
pero no poderosas para agrandarnos, para decir, ay, cuánto Dios me usa, no poderosas porque establecemos diseños del Padre, porque rompemos diseños de las tinieblas, porque aperturamos las dimensiones del espíritu para personas, para territorios, porque traemos a manifestación lo que ya fue hecho, pero todo es por la fe, por lo que abrazamos internamente. Y muchas veces nuestras creencias erradas generan todo lo que vivimos alrededor. Por eso es que es necesario revisar qué creemos, es necesario meternos con la palabra, es necesario estar en contemplación con el Padre que nos enseñe, para que nos haga entender y para creer correctamente en lo que es genuino y no en fábulas de hombres, no en cosas que inventan, no en sistemas, sino en lo que es verdadero, en lo que fue desde el principio y que va a ser, va a seguir siendo en el final. Y con esto voy a cerrar acá porque es bastante para que estemos meditando, pero tenemos que poner, amados, en esta dirección, en ser intencionales, en abrazar, en creer, en meternos con el Padre. No va a venir de afuera, no es que va a venir un gran ungido y me va a poner las manos en la cabeza, entonces ahí yo empiezo a creer y me empiezan a venir las cosas y me dan ganas de orar No, nos puede ayudar, nos puede dar un empujón, pero las cosas cambian cuando yo tomo la decisión, cuando yo me meto, cuando empiezo a creer, cuando abrazo lo que papá me está diciendo, cuando veo que el reino de los cielos es de una manera y Él me metió en ese reino de los cielos. Entonces, ¿cómo tengo que operar yo? ¿Cómo me manejo en la tierra? ¿Qué posición tengo? ¿Por qué estoy en la tierra? Y empezamos a abrazar la fe, a abrazar lo que Él nos dijo, a abrazar lo que somos en Él. Ahí cambian las cosas. Y si no lo conocemos, hay que meternos en la palabra. Hay que meternos en la palabra. En la palabra están todas las cosas. Están todos los secretos. De hecho, esto que les estoy hablando no es ningún secreto nuevo, ninguna nueva revelación. Se los acabo de leer en Gálatas y viene desde el principio de la fe de Abraham. Y lo vuelvo a explicar en Romanos también. Em, pero a veces nos cuesta ponernos, solamente ponernos, porque después el Espíritu nos da todo, nos enseña todo, nos ministra. Ni siquiera viene con condenación, ¿por qué no leíste? No, 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 nos abre la palabra, nos viene a ministrar, nos viene a ayudar. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que nos fue dado, lo podemos abrazar y vivir por eso, y andar confiados en eso, porque sabemos que es así. Entonces, si algo desconocemos, es tiempo de meternos con la palabra. Están buenísimas las predicaciones, las profecías, todas las administraciones de YouTube, pero lo que realmente transforma nuestro interior y nos hace andar en esa emuná es meternos a solas con Él y con la palabra, nosotros mismos. Y eso estamos llamados a hacer para empezar a comprender cómo trabaja la emuná y cómo trabaja nuestra mente y cómo trabaja la creación a través nuestra, cómo se manifiesta todo a través nuestro. Y bueno, digo que voy a dejar hasta acá y sigo. Este, no sé si, si alguien tenía algo para aportar acerca de esto brevemente. Eh,
Yo solo ¿no? quiero, buenas noches, amados, bendiciones para todos. Yo solo quiero aportar algo que el Padre me enseñó y es la fe empieza con tener una buena opinión de Él, una buena opinión de su amor, de su bondad. No se trata de mi amor, sino de su amor revelado completamente en las Escrituras y a través del Mesías por nosotros, y tener una buena expectativa de bien de Él. Y, y la obediencia es a través de una confianza. Eh, la obediencia es un fruto de nuestra confianza plena en su bondad, en su amor, en su fidelidad, en lo grande que es su gracia por nosotros. En la medida que yo empecé a tener y a mirar su bondad en las escrituras, su bondad manifiesta a través de Yeshua, empecé a esperar cosas buenas, porque antes como que no tenía una expectativa de bien. Y eso me ayudó muchísimo a cambiar la óptica, porque todos tenemos un sistema de creencia, y ese sistema de creencia se construye a través de nuestras vivencias. Y muchas de nuestras vivencias, y también, bueno, el enemigo ha hecho difamación del Padre, porque ha acusado al Padre de muchas cosas que nos han pasado, en las cuales él no ha tenido injerencia en eso. Eh, a veces no hemos esperado lo bueno. Por eso tiene que ver mucho con la opinión que tenemos con respecto a nuestro Padre, con respecto a Dios, que muchos, yo durante, no sé, de los 17 años que soy creyente en el Mesías y eh, nunca había experimentado la paternidad, porque bueno, no recibía, quería ser justa por mis medios. Cuando recibí, empecé a tener una nueva visión. Eso es lo que yo quería aportarles, porque realmente eh, a veces tenemos fe, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que estamos esperando de parte del Padre? Por eso el tener realmente un alto concepto de su bondad y de su amor es importante para realmente construir una fe sólida, una fe, una confianza, porque si yo tengo un padre que me está pegando todos los días, no me voy a querer acercar a él. Es más, le voy a tener miedo. Entonces es importante que, 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 que tengamos un concepto alto del amor de nuestro Padre por nosotros. Gracias, amada, por el aporte. Sí, es tal cual, es sacar el falso concepto que nos impusieron. Por eso estábamos hablando de tener conocimiento, de buscar en la palabra, porque a veces es la imaginación o lo que nos han dicho de lo que nosotros creemos y está errado. Entonces siempre estamos buscando una validación externa, el hacer cosas, el que nos premien, el que nos feliciten o que no sé, nos vean de alguna manera, como para decir, ah, no, bueno, ya, sí, estoy haciendo las cosas bien, y el padre lo planteó al revés, o sea, no es por las cosas externas, sino por lo que él ya hizo, y es por la fe, pero la fe en lo genuino, y por eso a veces no conocemos porque no estamos buscando en la palabra, y seguimos de oída las tradiciones de hombres o lo que nos han dicho, pero meternos con el Padre, no imaginarnos o
o hacernos una imagen mental de cómo es, o que si es bueno, si no es bueno, sino meternos con el Padre. Él mismo nos va a revelar su corazón. Él mismo nos va a revelar en la palabra cómo es Él, porque nuestra fe tiene que estar cimentada en algo sólido, no en algo que nosotros pensamos o imaginamos o nos creemos erradamente. Tiene que estar basada en algo sólido. Entonces, ahí nosotros podemos abrazarlo con confianza porque no nos va a fallar. Es una fe genuina, es algo genuino. Es como es el corazón del Padre y como es las cosas como fueron hechas al principio. Ahí también entendemos un montón de cosas que antes no entendíamos. Porque a veces también se piensa que, que las enfermedades son castigos de Dios, que no, me pasó esto porque pequé o qué sé yo. Se piensa que los juicios del Padre son porque el Padre es terriblemente castigador. Y las cosas son diferentes cuando uno empieza a entender cómo opera el reino de los cielos, cómo fueron las cosas desde el principio y cómo van hacia el final. Cuál fue el conflicto de los tronos, cuál fue el conflicto que hubo este, antes de que el hombre y la mujer estuviesen sobre la tierra. eh, Empezamos a comprender las cosas de la perspectiva correcta, empezamos a comprender y a creer en lo genuino. O sea, entender que nuestro Padre está por nosotros, no contra nosotros. Que cuando vienen cosas bravas, jorobadas, es porque no está operando la justicia del Padre, porque se desordenó todo y el Padre está trayendo un orden. Que las enfermedades no son parte de un castigo de Dios. Las enfermedades las envía el enemigo. Que nosotros le podamos abrir la puerta o no, porque estamos desfasados, porque eh, nos rebelamos, andás a saber qué puerta le abrimos, bueno, eso es otra cosa. Pero es en donde nosotros nos estamos moviendo. ¿En qué dimensión nos estamos moviendo? Si en la dimensión de este mundo o en la dimensión del Padre. Y en la dimensión del Padre uno se opera sobre la fe, pero la fe en lo genuino. Y por eso tenemos que conocer, nos tenemos que meter en la palabra y entender también cómo es la gracia del Padre, cómo es el amor del Padre, que no es un amor de Papá Noel, te doy todo lo que quieres, lo que vos querés, y hago todos tus caprichos, y no importa si haces todo mal, no hay drama, vamos de para adelante. No, Él también como Padre amoroso nos corrige, nos dirige, su gracia nos cubre de caer, cuando nos muestra, mira por acá no, nos saca de situaciones complicadas, como les conté. Y nos salimos de lo errado porque hay tantas corrientes erradas, hay tantas cosas erradas, tantas imágenes de Dios erradas en este mundo. Pero cuando nosotros nos metemos con el Padre y el Espíritu, con la palabra, Él nos revela, Él nos enseña, Él nos instruye, pero es necesario pasar tiempo porque Él nos tiene que enseñar, nos tiene que ministrar, nos tiene que sacar lo errado para poner lo que es genuino. Eh, y sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de su corazón, es imposible, porque seguimos creyendo errado. Entonces, es lo que pasó, lo que le pasó a Elizabeth, le pasó a la mayoría. A mí también me ha pasado en un tiempo atrás, de pensar que por lo que yo hago me valido o no me valido, y no, no es así. Ya por el hecho de estar sobre la tierra, somos un especial tesoro para el Padre. Y, y por la obra del Mesías, estamos totalmente habilitados delante del Padre para todas las cosas. Pero todo eso se accede por la fe, por la emuná. Entonces, es importante y más en el último tiempo, ver que estamos creyendo, ver a quién estamos escuchando,
meternos con la palabra, meternos con el Padre. Bueno, escuche esto es así, revelame si esto es así, si no es así, si lo ingreso a mi sistema de creencias o no. Porque conforme nosotros creemos, así vivimos y así se manifiesta todo alrededor nuestro. Entonces a veces estamos culpando al Padre de cosas que el Padre no tiene nada que ver, sino que nosotros mismos estamos creyendo chueco. Y nos creemos más lo que nos dicen otros o el enemigo que lo que nos dice el Padre. Entonces, yo creo que es un tiempo de mucha enseñanza del Espíritu, de mucha instrucción. Nos está haciendo transicionar. Nos está también haciendo comprender el corazón del Padre, de por qué el Padre hace las cosas que hace. Y siempre el Padre se mueve por su amor y por propósitos y por sus diseños. Nunca por un capricho humano, nunca porque, porque le pataleemos lo va a hacer, no. Él se mueve por diseño y por propósito. Y por lo que es mejor y conforme a su diseño para nuestras vidas. Como es hermoso. Y tenemos que meternos en eso, meternos en la palabra, en creer, en indagar, en buscar, en lo genuino. Para no ser engañados tampoco, porque el último tiempo hay un gran engaño. Hay una gran batalla en contra de la emuná. Por eso el Padre está hablando de esto, de reforzar los cimientos. De reforzar los cimientos, pero los cimientos buenos, los genuinos. Los que no tienen que estar, hay que volarlos. Lo que está mal creído, hay que sacarlo. Y eso es un trabajo con la palabra, en oración, en renovar la mente. Para renovar la mente hay que pensar, hay que meditar sobre eso, hay que masticar eso y abrazar lo que dice el Padre. Así que bueno, el entender la paternidad del Padre nos lleva a una confianza, a lanzarnos a sus brazos con toda confianza y a poder abrazar la emuná. Así que gracias, amada. Bueno, voy a ir cerrando si nadie más tiene para compartir. Con esta instrucción, con este primer viernes de instrucción del Padre para nosotros, como hijos suyos, nos está transicionando y nos está enseñando. Y desde el año pasado ya, el año gregoriano vendría a ser, el 2023, nos viene mostrando esto de empezar a entender la palabra creativa y en transformar nuestra mente. Y de creer correctamente, porque a veces creemos cosas que no son lo que el Padre estableció y nos llevan a errar, a pifiar. Y con esto a mí me enseñó fuerte hace un tiempito, porque yo también le pataleaba en algo y él me dijo, ¿y cómo estás creyendo? Y ahí me paré un seco y empecé a meditar, digo, sí, estoy creyendo mal. Me estoy quejando porque estoy creyendo mal. Y ahí me puse en orden. Empecé a creer correctamente, me puse de acuerdo con el Padre. Pero a veces hay cosas arraigadas internamente que nos hacen creer torcido, chueco. Y como nosotros creemos, así se manifiesta. Y en eso vamos a profundizar más porque somos como un generador nosotros. Somos hechos de imagen de Él y a semejanza de Él. Así que bueno, pues no me voy a adelantar. Vamos a insistir en creer y vamos a orar ahora para que esto empiece a ser activado. Padre amado, en el nombre de Yeshua, nos congregamos, Padre, para escucharte, para que nos ministres, para estar exaltándote, Padre amado, por todo lo que haces por nuestras vidas, por lo maravilloso que sos. Realmente nos sentimos privilegiados, Padre, honrados
de que nos estés ministrando, nos estés enseñando cómo transicionar, de que nos estés reforzando, Padre, nuestros cimientos verdaderos y rompiendo aquello que no tiene que estar, enseñándonos, Padre, las bases firmes, Padre, de tu palabra, de la contemplación, de estar en oración en el Espíritu, de la fe, Padre, de esa llave tan poderosa que nos vuelve a conectar, Padre, a toda la eternidad, que nos vuelve a posicionar, que nos vuelve, Señor, a capacitar, Padre, para gobernar desde los cielos sobre la tierra. Te pido, Padre amado, que a cada uno, Señor amado, que están escuchando esto y que en mí misma, en todos nosotros, Señor amado, actives, Padre, este entendimiento de la emuná, este entendimiento, Padre, este entendimiento, Padre Celestial, de lo importante de pasar tiempo con tu palabra, tiempo de calidad, a solas contigo, Padre. No darte, Señor, las migajas, sino darte lo mejor de nuestras vidas. Porque tú eres, Señor amado, nuestra herencia, tú eres nuestra vida, tú eres, Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor. Tú eres, Señor, tú eres la vida misma y nosotros vivimos en ti y queremos andar como nos fue dado, Señor, como nos ha sido dado el andar sobre esta tierra en el Espíritu. Queremos aprender y activar, Padre, no por nuestras obras externas, no por lo que nosotros pensamos que nos valida, sino por lo que tú has dicho que nos validan para andar en la dimensión, Padre, de tu Espíritu, que es el oír por fe, que es el andar en fe, que es abrazar la fe internamente, en lo secreto, cara a cara contigo, para ser transformado, Señor, desde dentro y transformar todo afuera, Padre. Gracias, amado Rey, porque contamos con la asistencia poderosa de tu Espíritu en todo momento, en todo tiempo. Gracias, Abba, porque tu Espíritu nos está enseñando, porque tu Espíritu nos está avivando, nos está encendiendo, nos está activando la mente del Mesías. Nos está activando, Padre, la mente primigenia. Oh, Ribai Shemaya Katarabai Samai Sherebakanda Rabai, la que no tiene límites, la que no se rige por las leyes de este mundo, Padre, la que anda, Señor, en las leyes de tu Espíritu, la que obedece a las leyes de tu Espíritu, la que comprende las operaciones de tu Espíritu. Gracias, Abba, porque tú estás haciendo esta operación poderosa, porque estás activando el ADN de Abraham en nosotros, ese ADN de fe. Gracias, Abba. Gracias, Abba, porque esto es una ministración preciosa tuya, asistencia tuya, enseñanza tuya. Te amamos, Padre. Te amamos y en esta semana enséñanos más, revélanos más, métenos en tu palabra, métenos en el secreto, que nuestro espíritu se inquiete para estar contigo. Oh, riba y shema kataraba y sama y shia rebaka, y sean abiertos, Señor, los ojos del entendimiento para comprender la verdad, para comprender la palabra, para masticar la palabra y para abrazarla, Padre, abrazarla internamente, tomarla verdaderamente para andar como es digno de ti, que eres un rey maravilloso, poderoso, omnipotente, sabio, fuerte,
y manso y humilde de corazón. Te amo, Padre, con todo mi ser y te doy gracias por este momento, por enseñarnos, porque realmente para mí es un gran tesoro y es una gran honra que nos enseñe. Te amamos, papá. Gracias, Padre. Te pido que estas perlas que nos vas a entregar las atesoremos, las pongamos en práctica, las vivamos, las cuidemos. En el nombre de Yeshua, Padre. Te pido una especial ministración para cada uno. Que estén envueltos en esta atmósfera, Padre, de abrazar la fe genuina, de abrazar tu palabra, de estar en contemplación contigo, Padre, de estar en quietud adorándote, escuchándote. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, papá. Amén. Uf, amados, esta palabra que nos está entregando me está conmoviendo mucho en el espíritu. Si bien me la vino ministrando, pero sé que es algo importante lo que nos está dando. Abracémoslo, es sencillo, no es una palabra complicada, pero es fundamental. Es fundamental. Y es profundo cuando nos ponemos a pensar y a meditar. Cambia nuestra cosmovisión de todas las cosas. Nos hace posicionar y nos hace andar. Nos hace andar como tenemos que andar. Así que bueno, los invito a que estén meditando, orando. Cada uno sabrá si lo hace o no, pero sé que el Espíritu está llamando a esto fuertemente. Me lo ha insistido todo el verano acerca de la fe y de reforzar los cimientos genuinos, poner cimientos verdaderos, firmes y abrazar internamente lo que nos dice, no lo que demostramos externamente, sino abrazarlo internamente. Así que bueno, espero que les bendiga, que les ministre. A mí me está ministrando un montón. Sé que no puedo seguir hablando porque me está ministrando mucho. Y es maravilloso nuestro papá, somos privilegiados de que nos enseñe. Realmente bendecido. ¿Le pusiste el aceite, hijo? Así que bueno, amados, me despido, los bendigo, que tengan bendecido sábado, descansen, deleítense en el Padre y bueno, nos encontramos o en la escuela de profetas, los que estén en la escuela de profetas o en la congregación el próximo viernes y cualquier cosa que esté activando esta palabra, si necesitan hablar personalmente o lo que sea que necesiten, sepan que estamos disponibles para cualquier necesidad. Los amo, los abrazo y bueno, tengan bendecida noche. Shalom.